Para continuar, queremos invitar al doctor Rodrigo Retamales, quien nos acompañó en todo el proceso de difusión del proyecto como expositor en los seminarios regionales. El señor Retamales es jefe de área de protección sísmica en Rubén Borschek y Asociados Limitada. Hoy lo dejamos con la exposición Actualización normativa para el diseño sísmico de infraestructura. Primero que nada, mi nombre es Rodrigo Retamales. Para los que no me conocen, soy ingeniero civil de la Universidad de Chile. Antes que todo, agradecer la invitación del INN a presentar un poco lo que hemos desarrollado en materia de normalización desde el año 2010 con posterioridad al terremoto que todos conocemos. En el Instituto de la Construcción, en el MIMBU y también en el INN se ha desarrollado muchísima normativa, ¿ya? De hecho, se escucha bastante mejor y me escucho mejor. Mucha normativa se ha desarrollado en materia de diseño de infraestructura. Les voy a contar fundamentalmente sobre dos normas que se han desarrollado. Primero, la norma de diseño no estructural, que es la norma que está comenzando a regir ahora en el mes de marzo de este año y que nos da herramientas para diseñar componentes arquitectónicos y contenidos de edificios, ¿ya? Si volvemos a lo que se observó en el terremoto del año 2010, la mayor parte de los daños que se observaron en ese terremoto fueron del tipo no estructural. De los 33.000 millones de dólares que hubo en pérdida, el 90-95% fueron daños no estructurales, ¿ya? Hubo muy poco daño estructural, ¿ya? Y lo vamos a ver a continuación. En esta presentación vamos a partir hablando de sismicidad chilena muy brevemente para contextualizar la necesidad de desarrollar estas normativas. Vamos a hablar algunas cosas del terremoto del Maule del 2010, fundamentalmente los daños que se observaron tanto en estructuras como en no estructuras. Vamos a hablar también de lo que fueron las buenas experiencias. De hecho, no todo fue negativo, hay algunas cosas que nos dimos cuenta que funcionaban y que debían extenderse y generalizarse. Y finalmente vamos a hablar sobre el desarrollo normativo, ¿ya? Y algunas conclusiones de lo que han sido estos desarrollos que se han hecho en los últimos 5 años, ¿ya? Bueno, para contextualizar el tema del peligro sísmico que tenemos acá en Chile, acá se muestra una tabla en la cual se muestran los eventos sísmicos que han afectado el territorio nacional, pero no son terremotos cualquiera, sino que son solamente los terremotos con magnitud 8 y superior, ¿ya? Si uno mira las crónicas desde el año 1570, las crónicas de los españoles, puede ver que ya en la región de Concepción, en el año 1570, se observó un terremoto de magnitud 8, ¿ya? Si uno saca la cuenta, en los últimos 440 años, aproximadamente 445 años, han habido del orden de 30 eventos con magnitud superior a 8. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente cada 15 años, en promedio, hay un terremoto magnitud 8 con características destructivas en territorio chileno, ¿ya? Entonces, todo lo que estamos acá, de alguna manera, somos gente que trabaja en el ámbito de la construcción, ¿ya? Somos diseñadores, somos constructores, somos arquitectos, somos inspectores, somos tomadores de decisión, en fin. Entonces, si uno saca las cuentas, por lo menos 4 o 5 veces durante nuestra vida profesional vamos a ser golpeados por un terremoto de magnitud severa y de características destructivas, ¿ya? Entonces, no podemos abstraernos de la necesidad de contar con un diseño sísmico, ¿ya? Toda nuestra infraestructura, todo lo que nosotros hagamos durante nuestra vida, insisto, al menos 4 veces va a ser golpeada por terremotos de gran magnitud. De hecho, el mapa que se muestra acá muestra la actividad sísmica que ocurrió en los últimos 100 años, 140 años aproximadamente. Acá está el último terremoto de la zona norte de Chile, que ocurrió en el año 1877, y acá se puede ver algunas zonas sísmicas que hay frente a la zona de Antofagasta, acá en Caldera, acá en la zona de Coquimbo, La Serena, etc. ¿Ya? Entonces, insisto, sabemos que un terremoto nos va a golpear. En el caso particular del terremoto del año 2010, las pérdidas, como decía, alcanzaron los 33.000 millones de dólares. Las muertes fueron de aproximadamente 520. De esas 520 muertas, un alto porcentaje se produjo en infraestructura que no contaba con diseño sismoresistente, principalmente infraestructura de adobe, ¿ya? También un alto porcentaje de muertes en producto del tsunami, ¿ya? Y alrededor de 15 muertes se produjeron en infraestructura que contaba con diseño sísmico, ¿ya? Esas cifras son marginales si consideramos que la población expuesta en la zona afectada era una población del orden de 10 a 12 millones de personas, ¿ya? Del catastro que se hizo de daños, ya lo mencionó en la mañana el director del INN, en la zona afectada hay aproximadamente 10.000 edificios, ¿ya? Con más de 3 niveles.
De esos 10.000 edificios aproximadamente, 5 edificios colapsaron, que corresponde al 0.05% del stock de edificios que se ubicaba en la zona afectada. Si uno considera que hubo 35 edificios que resultaron para demolición, la mayor parte de ellos ubicados en la zona de Concepción y en Viña del Mar también, algunos en Santiago, estamos hablando de que la infraestructura que se vio afectada o que alcanzó, digamos, un nivel de daño que lo hacía recomendable para demolición, estamos hablando del 0.35% del stock de la infraestructura que está en la zona afectada, de los edificios altos, perdón. ¿Ya? Ahora, si uno compara esas cifras con lo que se observó en el terremoto de Nueva Zelanda, por ejemplo, allá las pérdidas fueron sustancialmente mayores. ¿Ya? Nueva Zelanda, que es el país donde se ha desarrollado la ingeniería sismorresistente. ¿Ya? Si ustedes revisan las estadísticas de Christchurch, en la capital se demolió el 30% de los edificios. ¿Ya? ¿Por qué? Fundamentalmente porque los edificios chilenos en general tenemos una tradición de diseñarlos con una alta densidad de muros. ¿Ya? Los neozelandeses son mucho más propensos a considerar optimizaciones estructurales, diseños por desempeño y cosas de ese tipo que no necesariamente le resultaron en buenos resultados. ¿Ya? Pero en Chile generalmente los diseños han sido conservadores y ha resultado en una muy baja tasa de daños. ¿Ya? ¿Qué es lo que aprendimos con posterioridad al terremoto del año 2010? Es que en términos generales, como decíamos, el desempeño sísmico de las estructuras, ¿ya? Entendiendo como estructura pilares, vigas, muros, losas, fundaciones, fue relativamente bueno. ¿Ya? Eso decíamos también que es consecuencia de la aplicación de un código que es muy estricto en términos de deformaciones de las estructuras. Es decir, que me obliga a usar mucho muro y me obliga a tener estructuras muy rígidas. ¿Ya? De hecho, la deformación de entrepiso en los códigos chilenos históricamente se ha limitado a un 2 por 1000 de la altura de entrepiso. ¿Ya? Sin embargo, en muchos casos el daño estructural, aunque sea mínimo, no es aceptado por inversionistas ni propietarios. ¿Ya? Y eso lo hemos visto en muchos casos. ¿Ya? El hormigón sabemos que para que trabaje tienen que tener grietas. ¿Ya? En muchos casos esas grietas no son aceptadas por los propietarios. Otra cosa común que se observó en el terremoto del 2010 es que los daños no estructurales típicamente son confundidos con daños estructurales. ¿Ya? La señora Juanita muchas veces confunde el daño con un tabique con un daño estructural y le presta mayor atención, digamos, mayor preocupación a algo que realmente no tiene tanta importancia. ¿Sí? Que lo que se hizo con posterioridad al terremoto y tomando en consideración las observaciones del desempeño de la estructura, lo primero, se modificaron los procedimientos de clasificación de suelo. ¿Ya? De los problemas que hubo en estructuras, el 50% es atribuible a una subclasificación de la demanda sísmica producto de una mala clasificación del suelo de fundación. ¿Ya? También se procedió a limitar la esbeltez de muros. ¿Ya? Ahora hay un espesor mínimo de muros que yo tengo que considerar para efecto de prevenir el pandeo de los muros, ¿ya? Que fue otro tipo de daño bastante común. ¿Ya? Ahora se está exigiendo el uso normativo de elementos de borde para permitir que los edificios tengan mayor capacidad de rotación, fundamentalmente en edificios en altura. Se calibraron los espectros de desplazamientos. Tenemos una nueva normativa con posterioridad al año 2010 que nos obliga a aumentar la demanda de diseño para el cálculo de los desplazamientos a los cuales van a estar sometidos los edificios. Ahora hay una nueva norma que está orientada a controlar los esfuerzos y las deformaciones en los aceros a fin de prevenir la fractura del acero. ¿Ya? La fractura del acero es una falla catastrófica que se observó en muchos edificios que no alcanzaron a colapsar, pero que en el momento de una réplica puede tener consecuencias que son bastante impredecibles. ¿Ya? Y junto con ello se está desarrollando una actualización de la norma NSH 433 que en este minuto está siendo discutida al interior de Achicina y que esperamos que prontamente a mitad de este año ingrese al INN para que comience su discusión formal y su legalización, digamos. La cual se está desarrollando un código chileno de diseño por desempeño. ¿Ya? Y aquí Chile está de alguna manera tomando la vanguardia en lo que es diseño sismorresistente a nivel mundial, porque estamos exigiendo que los códigos chilenos estén orientados a controlar el daño para el terremoto máximo conocido en territorio chileno. ¿Ya? Hoy por hoy, la filosofía de las normas existentes permiten que las estructuras se dañen. ¿Ya? Eso está permitido por las normas en cualquier parte del mundo y también en las chilenas. ¿Ya? Ahora, si uno le pregunta a la señora Juanita si la señora Juanita está dispuesta a aceptar el daño que la norma permite, la respuesta es definitivamente no. ¿Ya? Entonces, hoy por hoy, la nueva norma está de alguna manera orientada
a satisfacer los requisitos de los mandantes y de los propietarios, en el sentido a alcanzar objetivos de desempeño que sean compatibles con sus expectativas, ¿ya? Y lo que se busca en la nueva norma, reitero, es que haya daño controlado para un terremoto máximo conocido. Y ese terremoto máximo conocido, el terremoto del año 2010, el terremoto del 1 de abril del año pasado en Iquique, por ejemplo, ¿ya? Para cada sitio donde yo estoy diseñando un edificio, yo puedo considerar la demanda máxima que se ha medido en ese lugar, ¿ya? Y para ese nivel de demanda, controlar el daño en la estructura, ¿ya? Y adicionalmente, la norma nueva, digamos, o el espíritu de la nueva norma, apunta a que se provea capacidad de formación adicional más allá del terremoto máximo conocido. Todavía estamos en discusiones de cuánto más allá de lo máximo conocido le queremos dar de capacidad a la estructura, ¿ya? Algunos dicen 20% más, otros dicen 50% más, ¿ya? Pero, en fin, el punto central es que la nueva norma de diseño sísmico de edificios está orientado a controlar el daño y no a prevenir el colapso. Complementariamente, se desarrollaron una serie de normas técnicas, al principio en el Instituto de la Construcción, por encargo del mismo, y con posterioridad la discusión siguió al interior del INN, en las normas que ya se han presentado aquí anteriormente. No voy a entrar en el detalle, pero hay un sinnúmero de normas, en la cual yo me voy a detener particularmente en la NTM 001, producto que es quizá la que tiene mayor impacto en lo que es nuestro diseño no estructural. Algunas otras acciones, no solo en infraestructura de edificios, también en puentes, por ejemplo, se tomaron algunas medidas. Aquí se muestra un puente que es construido con las prácticas anteriores a los años 90, y aquí se muestra un puente construido con las prácticas entre los 90 y hasta el terremoto, ¿ya? En el cual se prescindía de diafragmas, por ejemplo, se prescindía de topes sísmicos, etc. Cosas que nos dimos cuenta que no funcionaban. Y definitivamente después del terremoto, el Ministerio de Obras Públicas decidió volver atrás a lo que eran las prácticas anteriores al terremoto. Se aumentaron, por ejemplo, las longitudes de consolas, las longitudes de las mesas de apoyo de los tableros, ya de modo de prevenir los colapsos de puentes que se observaron en la autopista, esto es Vespucio, ¿ya? Y también se está masificando el uso de tecnología de protección sísmica como sistema de aislación, ¿ya? En el caso de puente, que permite o propende a la protección de la continua operación de la infraestructura. ¿Ya? En el caso de infraestructura industrial, recién se está iniciando una discusión al interior del Instituto de la Construcción, en el cual se va a modificar la norma NSH 2369, que se utiliza para el diseño sísmico de edificaciones industriales, ¿ya? Esta nueva norma se busca compatibilizarla de alguna manera con lo que son las exigencias de los códigos norteamericanos, ¿ya? Por otra parte, en minería, Codelco modificó sus criterios de diseño en el año 2012. ¿Ya? Codelco, hasta antes del terremoto, exigía que toda la infraestructura tenía que estar operativa 48 horas después de ocurrido un evento sísmico mayor, ¿ya? Eso técnicamente es imposible, ¿ya? Primero, evaluarlo; segundo, conseguirlo, ¿ya? Entonces, con posterioridad al terremoto, lo que buscó Codelco, en su nuevo criterio de diseño, fue racionalizar ese criterio, ¿ya? Y hoy por hoy se exige, ¿ya?, que el diseñador de una infraestructura minera sea capaz de identificar primero cuál es la línea crítica de la producción de cobre, por ejemplo, ¿ya? Y para esa línea crítica yo tengo que ser capaz de proteger los equipos, la estructura, a fin de garantizar la continuidad de operación, ¿ya? Y si no soy capaz de proteger la continuidad de operación, yo tengo que saber definir cuáles son los elementos que van a fallar, ¿ya? Y saber definir cuáles son los elementos que van a fallar también me obliga a definir cuáles son las medidas de mitigación que tengo que tomar en caso de que se produzca ese daño, ¿ya? Entonces, el daño tiene que ser de alguna manera predecible, ¿ya? Tiene que ser observable, tiene que ser reparable, ¿ya? Y esa es la función que tiene que cumplir hoy por hoy el ingeniero, ¿ya? Tarea que no es fácil, ¿ya?, pero es lo que nos encarga en su criterio de diseño hoy por hoy Codelco, ¿ya? Bien, volviendo al desastre en términos no estructurales que generó el terremoto del año 2010, aquí se muestra la principal postal del aeropuerto de Santiago con posterioridad al terremoto del 2010. Básicamente, colapso generalizado de todo tipo de contenido, ¿ya? Aquí se puede ver una interacción entre los sistemas de aire acondicionado, los sistemas eléctricos, las luminarias, los cielos falsos, el mobiliario, etc., ¿ya? Este es el sector del Gatsby en el segundo piso del aeropuerto de Santiago, ¿ya? Colapso absoluto. En términos de tabiques, aquí podemos ver, por ejemplo, este tabique que no tenía una dilatación adecuada y el tabique de alguna manera se salió de su lugar,
Acá se puede ver un tabique que interactuó con una estructura sismorresistente y se llevó la peor parte. Este tabique tuvo que ser demolido. Aquí se puede ver caída de cielos falsos en la zona de evacuación. Este es el hospital de Chillán, si no me equivoco, interacción luminaria, cielos falsos. Aquí se puede ver cielos falsos completamente colapsados en zonas de evacuación. Este cielo falso en particular está conectado a un edificio y a otro edificio. Acá hay una junta de dilatación que no se alcanza a ver entre dos estructuras, pero cuando las dos estructuras se movieron una en relación a otra, colapsó el sistema de cielo falso. Aquí se puede ver otro sistema de cielo falso que no es apto para uso en zona sísmica, dado que su sistema de fijación a los rieles está basado en un sistema de fricción. Acá me salté una. Acá se pueden ver, por ejemplo, más daño en el aeropuerto de Santiago, colapso generalizado de los sistemas de cielos falsos. Ya hablábamos de mucha interacción entre componentes mecánicos, eléctricos, sistema de colganteo de cielos falsos, etc. Acá se puede ver, este es el aeropuerto de Concepción, interacción entre sprinklers y palmetas de cielo falso. Acá se puede ver lo mismo, acá la peor parte se la llevó el cielo falso, pero en otros casos la peor parte se la llevó el sprinkler, que se cortaron, y en el caso del aeropuerto de Concepción generaron el diluvio que dejó fuera de operación el aeropuerto por 8 días. ¿Ya? Aquí se puede ver el mall de Talca, ¿ya? Que también presentó el mismo problema, interacción entre cielos falsos y sprinklers. ¿Ya? Aquí también se cortaron los sprinklers y también se produjo la inundación. ¿Ya? Eso fue bastante generalizado, también se observó acá en el aeropuerto de Santiago, se observó en el Casino Monticello, etc. ¿Ya? Hoy por hoy la nueva NTM, por ejemplo, y anticipándonos a lo que vamos a mencionar más adelante, exige que alrededor de la salida de los sprinklers se dejen una holgura suficiente para que no se tenga que acusar esa solicitud de holgura durante un terremoto. ¿Ya? Y para que no haya daño. También se observó daño en elementos de colganteo. Aquí se puede ver la típica cápsula que se post-instala en el hormigón, ¿ya? Y se le inserta la varilla con hilo, digamos. Estos elementos típicamente no están calificados para uso en zona sísmica. De hecho, el fabricante de este tipo de sistemas ya no lo recomienda para uso en zona sísmica y ahora hay productos que reemplazan esa solución. Interacción entre componentes no estructurales, sistemas de agua y redes de incendio. Aquí podemos ver más colgadores que fallaron. Colgadores diseñados incluso con el NFPA 13, que es la norma norteamericana de diseño de sprinklers, también presentaron colapso. ¿Ya? Equipo mecánico, manejador de aire, esto también en el aeropuerto de Santiago, 300 kilos, se cayó durante el terremoto. Afortunadamente no había ocupantes en el aeropuerto a la hora del terremoto. Aquí hay más daño en salas también del aeropuerto por interacción entre todos los componentes mecánicos, caída de luminaria, etc. Todo este tipo de daño, además está decir que puede constituir una amenaza a la vida de los ocupantes. ¿Ya? Aquí se puede ver, por ejemplo, un estanque de agua, una caldera, que no contaba con anclaje y se desplazó aproximadamente 20-25 centímetros. Durante ese desplazamiento, esta caldera, que no contaba con anclaje, cortó las tuberías. Esas tuberías que se cortaron generaron inundación, se inundó el shaft de ascensores, se paralizó el sistema de ascensores, se quedaron sin agua, etc. ¿Ya? Esta de acá, por ejemplo, es una matriz también que se cortó, ¿ya? Por arrastre insuficiente de los sistemas de piping. ¿Ya? Acá se puede ver un calentador de agua que está montado sobre una estructura bastante precaria, ¿ya? Y esto obviamente se calzó, digamos, un trípode sobre otro trípode, no tuvo la resistencia suficiente, se desencajó, se cortaron las tuberías, se generó una inundación y este hospital estuvo fuera de operación una semana por el riesgo de choque eléctrico. O sea, son muchos detalles, digamos, de diseño no estructural que hasta antes del terremoto no prestábamos atención. Acá se puede ver daño también al sistema de los bloques del contrapeso de un ascensor, que en este caso cayeron sobre un ascensor, sobre la cabina, sobre el techo de la cabina del ascensor. Acá se puede ver, por ejemplo, el descarrilamiento de un contrapeso. Aquí se puede ver totalmente descarrilado, y el riel ligeramente deformado. Acá podemos ver una polea motriz desplazada, y aquí simplemente por no poner un apoyo, no poner una fijación. Imagínense lo que cuesta reparar esto y lo que hubiera sido de barato prevenir. Aquí, por ejemplo, un tablero control también que se dañó, digamos, y salió de operación este ascensor. Mucho daño mobiliario de todo tipo, caída de teles, por ejemplo, más caída de mobiliario, etc. A todas esas cosas se le puede meter ingeniería muy simple, muchos cálculos de servilleta, pero que son cosas que hay que comenzar a atender para prevenir que en el futuro pasen. Y es básicamente lo que viene a exigir la nueva norma 3357. Lo mismo en vidrios, elementos vidriados, si no tienen elementos de fijación flexible, terminan quebrados como se muestra acá.
¿ya? Estas son las estructuras en la plaza de armas de Talca. ¿Ya? Se puede ver que todos los antetechos cayeron. ¿Ya? Esta es una zona comercial bastante visitada durante el día. ¿Ya? Hay mucha actividad. Por suerte esto fue de noche, sino la caída de los escombros, que cayeron de acá arriba para allá abajo, hubiera sido bastante fatal y las muertes hubiera sido bastante mayores a las 521 que se reportaron. ¿Ya? Este es el hospital de Angol, caía de estucos en vías de evacuación, caía de puerta inclusive, se cayó en puerta, caía de escombros en juntas de dilatación entre estructuras, etc. ¿Ya? Entonces, con base a esas observaciones, ¿qué es lo que se aprendió en relación al diseño no estructural? Y aquí las conclusiones son bastante drásticas, son que en Chile existe un deficiente y en muchos casos inexistente diseño sísmico de componentes no estructurales. ¿Ya? En Chile no se observan anclajes en muchos casos, ¿ya? Tampoco está definido quién es el responsable por el diseño sísmico de los componentes no estructurales. No se sabe si es el arquitecto, si es el ingeniero estructural, si es el proveedor, si es el instalador, si es la constructora, no está definido. ¿Ya? Eso lo viene a resolver la NTM. Los proyectos de especialidades actualmente, con la normativa vigente, la norma NSH 433 tiene disposiciones para el diseño sísmico de componentes no estructurales, pero la ley de revisores de proyectos de cálculo estructural no incluye la revisión de los proyectos de especialidades. Salvo en proyectos muy particulares se hacen revisiones de los proyectos de especialidades, pero en general no se hace. Y de hecho, si uno revisa la ley de revisores de proyectos de cálculo estructural, limita la acción de la revisión simplemente a lo que son vigas, losas, muros, columnas, fundaciones. Básicamente son 5 elementos estructurales, dejando fuera todos los proyectos de especialidades. Adicionalmente, muchos daños se observaron debido a la interacción física entre componentes no estructurales. ¿Ya? En el sentido de que en muchos casos, por ejemplo, viene el instalador del cielo falso y los cuelga directamente del sistema de aire acondicionado. Si el sistema de aire acondicionado no tiene arriostre, se va a mover todo el sistema junto y se va a venir todo abajo. ¿Ya? Y mucho impacto entre componentes no estructurales. Y otra cosa importante es que existen en el mercado muchos sistemas, ya mencionaba en la mañana que existen muchos sensores en el mercado chileno que no eran aptos para uso en zona sísmica. Lo mismo pasa en cielos falsos. Los cielos falsos, el 90% de lo que uno observa en el mercado, no son aptos para uso en zona sísmica. Y otra cosa, ya que esto hay como que tratarlo con cuidado, pero también en muchos casos se observa deficiente inspección durante la instalación. ¿Ya? Por lo general la inspección técnica no tiene el conocimiento y el expertise para hacer una correcta inspección de la instalación de componentes no estructurales. ¿Ya? Pero los componentes estructurales son muy variados. ¿Ya? Hay infinito número de componentes no estructurales y es casi imposible que una inspección técnica maneje todas las distintas características de los distintos componentes. Entonces, ¿qué es lo que se hizo atendiendo que el 90% de los 33.000 millones de dólares que se observaron en pérdidas fueron en contenido? Fue el desarrollo de una norma que inicialmente se llamó NTM 001, pero que hoy por hoy se llama NSH 3357 y que está siendo válida a partir de marzo de este año, o sea, por estos días, ¿ya? Que es la norma diseño para sistemas no estructurales. ¿Ya? Para los que ya están medio familiarizados con la NTM 001, ¿ya? Es importante recalcar que la NSH 3357 incluye algunas pequeñas modificaciones. ¿Ya? Entonces, para los que ya hayan visto esta norma, les recomiendo que accedan a esta otra nueva norma y actualicen, digamos, sus conocimientos anteriores. ¿Ya? La norma que se desarrolló está basada fundamentalmente en el Código Norteamericano, en el AC7 del año 2010, y que tiene por objetivo fundamental armonizar el desempeño sísmico de la estructura y de sus contenidos. ¿Ya? Sabemos que en Chile la estructura le va bien, no lo mismo con sus contenidos. ¿Ya? Y la idea de esta norma es que si le va bien al edificio, le vaya bien a sus contenidos. Se apunta en esta norma al uso de componentes y sistemas estandarizados que se encuentren precalificados. ¿Ya? No es la idea de la norma que uno tenga que hacer un cálculo específico para cada proyecto en particular, lo cual sería primero muy caro y sería una locura. ¿Ya? Estaríamos llenos de cálculos, infinitos cálculos por cada proyecto en particular. ¿Ya? La idea de la norma es que todos los componentes estén precalificados y yo tengo un certificado que acompaña a mi producto y que diga esto es apto para ser usado en zona sísmica 3, 2, 1, en suelo A, B, C, D hasta la F. ¿Ya? Hay una serie de documentos de respaldo que se exigen con la norma. ¿Ya? Por ejemplo, se tienen que desarrollar memoria de cálculo, reportes de ensayo, planos, ¿ya? Y programa de control de calidad durante la construcción.
¿ya? Y toda esa documentación tiene que ser sometida a la revisión de un revisor sísmico, inscrito en el registro de revisores de proyectos de cálculos, ¿ya? Las alternativas para el diseño sísmico son varias, ¿ya? No solamente cálculo, ¿ya? Pero la opción más simple es hacer análisis. La segunda opción es hacer ensayos de laboratorio. Por ejemplo, si yo tengo algún contenedor que tiene materiales tóxicos, muchas veces, o por ejemplo un equipo de soporte de vida, ¿eh? Muchas veces verificar que va a continuar operativo durante y después de un terremoto mediante análisis es imposible. Entonces la única opción es meterlo sobre una mesa vibradora, ¿ya? Y la tercera opción para calificación sísmica o diseño sísmico que me permite la norma es usar métodos que se basan en experiencia, ¿ya? Este video, por ejemplo, muestra una calificación en mesa vibradora de equipo de aire acondicionado que típicamente se instala sobre el techo del edificio. Básicamente, una mesa vibradora lo que hace es reproducir las demandas de aceleraciones que se esperan en los niveles altos de un edificio, ¿ya? Y básicamente el laboratorio de ensayo me entrega un certificado que me dice el equipo pasó o no la prueba, y si pasó la prueba puede decir lo pasó sin daño y lo pasó operativo, ¿ya? Entonces uno como mandante tiene que saber exigir qué es lo que le va a pedir, ¿ya? Va a pedir operación, va a pedir integridad, etc. Pero ese es el tipo de ensayo que cuenta hoy por hoy ya mucho equipo que se encuentra en el mercado. La norma exige una evaluación expresa de la interacción física y funcional entre los proyectos de especialidades. Ya no se permite, por ejemplo, que el tabique vaya a afectar el comportamiento de un cielo falso o que la caída de un tabique afecte los monitores que están atachados al tabique, etc. ¿Ya? Y toda esa interacción tiene que ser coordinada por el coordinador de proyecto, ¿ya? Quien se hace asesorar por un especialista revisor de proyectos de cálculo, ¿ya? La norma tiene muchos requisitos específicos para componentes no estructurales, ¿ya? No voy a entrar en el detalle, pero hay requisitos específicos para equipamiento que tiene que desempeñar funciones activas, ¿ya? Entendiendo por ello ensayo en mesa vibradora fundamentalmente, ¿ya? Para muros, cortinas y para tabique se exige que los tabiques sean capaces de acomodar una deformación de hasta el 0,85%, ¿ya? De deformación de entrepiso, ¿ya? Es un límite bastante alto, pero lo que pide la norma es que el tabique se mantenga operativo, ¿ya? Elementos calificados como robustos no necesitan ser evaluados, ¿ya? Y se pueden eximir de aplicar la normativa, ¿ya? Los anclajes tienen que ser diseñados conforme a la normativa correspondiente, ya sea si el sustrato es de hormigón o de albañilería, ¿ya? Hay requisitos específicos para sistemas de cielo falso, para tubería de presión, para sistemas de protección contra incendio, para sistema de transporte vertical. Acá se dice que se hace referencia al código norteamericano, pero en realidad se hace referencia al código chileno que se presentó esta mañana, etc. ¿Ya? Pero también se permite el uso de código alternativo en tanto las demandas de diseño sean superiores o iguales a la que exige la normativa local. ¿Ya? Se exige en la normativa el diseño por una fuerza sísmica. No voy a entrar en el detalle del significado físico de estas ecuaciones, pero está en el código la fuerza de diseño. Los que son calculistas ahí van a tener para entretenerse y meterle números, digamos, al diseño de cualquier tipo de componente no estructural o arquitectónico. Tabique, cielo falso, equipamiento eléctrico, mecánico, etc. Es infinita la cantidad de cálculos que se puede hacer considerando estas fuerzas de diseño para la verificación de la integridad de los equipos, ¿ya? Hay fórmulas alternativas que se permiten en la normativa para el caso de estructuras que cuentan con aislación sísmica o disipación de energía, en la cual yo puedo bajar ligeramente por el uso de esa tecnología las demandas de diseño, ¿ya? O sea, puedo refinar de alguna manera el diseño. La norma también me define los desplazamientos que tienen que ser capaces de acomodar los tabiques, ¿ya? Eso está totalmente estandarizado. Me da herramientas, insisto, para diseñar componentes sensibles a aceleraciones y componentes sensibles a deformaciones, ¿ya? Que han sido prácticamente calibrados con lo que exigían las normas anteriores, ¿ya? El nivel de exigencia que tiene la nueva norma 3357 conversa con el nivel de exigencia que tenían las antiguas normas en SH 433 que nadie aplicaba, ¿ya? Pero ahora se va a hacer obligatorio su aplicación, ¿ya? Ahora, no todo fue malo en el terremoto del 2010, y aquí quiero dar una inflexión, porque hubo bastantes cosas que funcionaron bien y otras que funcionaron muy bien, ¿ya? Alguna experiencia satisfactoria, el caso de muros cortinas, ¿ya? En el caso de muros cortinas, no se reportaron daños significativos, ¿ya? La razón principal es que hoy por hoy es uno de los pocos componentes no estructurales utilizados en infraestructura que cuenta con un diseño sismo resistente, ¿ya? Por lo general, los ingenieros
estructurales, digamos, cuando tienen que diseñar estos muros cortinas, se hacen asesorar por empresas de muros cortinas, especialistas en muros cortinas, o hacen el cálculo ellos mismos, pero siempre hay un diseño de respaldo, ¿ya? Adicionalmente, en el caso de los muros cortinas, generalmente o típicamente son ensayados a deformaciones de hasta 1.5%. Para que tengamos una idea, la demanda de deformaciones en la estructura que demandó el terremoto del año 2010 fueron del orden del 1 al 1.2%. Edificios con deformaciones sobre el 1.2% tuvieron problemas, ¿ya? Pero la generalidad de los edificios tuvieron demanda del orden del 1%. Entonces, si se están colocando en nuestra estructura muros cortinas ensayados al 1.5%, significa que la probabilidad de que eso funcione bien es muy alta, ¿ya? Ahí se muestran algunos ejemplos de muros cortinas bien encachados que funcionaron bastante bien, ¿ya? Otra experiencia satisfactoria se observó en estructuras con protección sísmica, ¿ya? En particular, el Hospital Militar, el edificio con aislación sísmica más grande de Chile, por allá por el año 2010, ¿ya? Tuvo un comportamiento bastante satisfactorio, ¿ya? Lo mismo los edificios de la Comunidad de Andalucía, que están totalmente instrumentados. Este cuenta con una aislación sísmica, el de al lado no, está totalmente demostrado que esto funciona y funciona bien, ¿ya? Algunas estructuras menores que cuentan con disipación de energía, aquí está el edificio Titanium, aquí está el autor del proyecto, ¿ya? También funcionaron muy bien. Puentes, también está el viaducto Marga Marga, funciona muy bien, y acá está ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama ese muelle, Coronel. El muelle Coronel, que básicamente no tuvo ningún daño por tener sistema de protección sísmica, ¿ya? Hay algunos otros sistemas de protección sísmica que históricamente se han usado en Chile por más de 30 años y que también funcionan muy bien. Me avisa porfa si me estoy pasando en el tiempo. ¿Ya me pasé? ¿Me pasé ya 5 minutos? Ah, me quedan 5. Perfecto. Entonces, citar como ejemplo infraestructura eléctrica. Desde mediados de los años 80 que en Chile se exige la protección sísmica de los componentes eléctricos de subestaciones, ¿ya? Esto es, por ejemplo, un proyecto Transelec en el cual todos los transformadores de potencia y de corriente, todos cuentan con disipadores de energía en la base, ¿ya? Y eso es lo que permite proteger estos elementos cerámicos que son extremadamente frágiles, ¿ya? Y esto, habrán unos 1000 de estos en la zona centro-sur, están aplicados masivamente en las subestaciones Ancoa, Charrúa, Alto Jahuel, por ejemplo, ¿ya? Y la demostración de que esta cuestión funciona es que nosotros tuvimos luz a las 2 horas de ocurrido el terremoto, ¿ya? Entonces, se está desarrollando una norma que prontamente también va a entrar al INN justamente para el diseño de estructuras con disipación de energía. Aplicaciones de disipación de energía se han masificado con posterioridad al terremoto del 2010. Antes del terremoto habían, yo diría, 12 estructuras en Chile aproximadamente, más todas esas que estaban usadas masivamente, pero habían del orden de 12 estructuras con protección sísmica. Después del terremoto se está masificando. Por ejemplo, aquí hay un edificio con disipadores viscosos, este también tiene disipadores viscosos. Esto está en Talca, esto está acá en Las Condes, este es el Titanium Copiapó, que hay arriba de hacerse, este edificio todavía no se hace. Tendría acá arriba un amortiguador de masa sintonizada, este acá el Titanium, que sabemos tiene disipadores metálicos, esta acá son los edificios Costa Laguna que están en Antofagasta, que cuentan con amortiguadores de masa sintonizada a nivel de techo, ¿ya? En el caso de industria, en industria metálica, en industria acero, en industria pesada, se están comenzando a utilizar disipadores de energía o diagonales de pandeo restringido, ¿ya? Que tienen por objetivo prevenir el pandeo de las diagonales, ¿ya? El gran daño que tiene la infraestructura industrial es que las diagonales se pandean. Cuando se pandean pueden pasar dos cosas: o se fatiga en bajo ciclaje, ¿ya? Y se corta, perdón, o puede pasar a llevar tubería, ¿ya? Entonces la solución para eso es simplemente encamisar las diagonales. Se obtienen ciclos fuerza-deformación que son bastante estables, ¿ya? El área encerrada por esta curva es la energía disipada, ¿ya? Y se puede mejorar considerablemente el desempeño sísmico de una infraestructura metálica, ¿ya? Ahora, aquí lo que viene esto es que todo esto está comenzando a ser normado, ¿ya? En particular, el diseño sísmico de estructura con BRB, la idea es que quede protegido o cubierto por la norma 2369 y la protección sísmica de edificios por la futura norma de disipación de energía. Aquí se puede ver una diagonal de acero, ¿ya? Esto es una diagonal de acero, un perfil de acero macizo, digamos, y aquí pueden ver que esto se forma como chicle, ¿ya? Y esa es la gracia, ¿ya? Que durante un terremoto fluye de manera controlada, de manera que el ingeniero puede controlar esa deformación, ¿ya? Termina el terremoto y ese edificio no sufre ningún tipo de daño. Ustedes lo pueden ver ahí, la diagonal está sin ningún tipo de pandeo y lista para el siguiente terremoto.
¿ya? Y esto se está comenzando a utilizar, hoy por hoy este no es el edificio donde se está aplicando en Chile, pero ya se está comenzando a utilizar por Codelco en Mejillones, en la planta de molibdeno. ¿Ya? Un edificio de 60 metros de altura, ¿ya? Que de otra manera sería difícil o imposible de construir, se está construyendo con estas diagonales de pandeo restringidas. De manera complementaria a la norma que se está desarrollando para el diseño de estructuras con disipación de energía, se actualizó la norma de diseño sísmico de estructuras con aislación sísmica, ¿ya? Y ese es un trabajo que también se desarrolló en el IC y en el INN, ¿ya? En el cual se actualizó la norma y se racionalizó el uso de estas tecnologías, ¿ya? Nos dimos cuenta de que hasta antes del terremoto se le estaba pidiendo mucho a los edificios con aislación sísmica, en el sentido que llevaban aislación sísmica, pero además le exigía yo que tuviera un nivel de detallamiento, un nivel de refuerzo, ¿ya? Y unas dimensiones mayores que el de una estructura convencional, ¿ya? Lo cual es un contrasentido, dado que en una estructura con aislación sísmica yo controlo de mejor manera la fuerza de diseño, reduzco la incertidumbre, por tanto puedo efectivamente reducir cantidad de hormigones, cantidad de acero y conseguir una estructura más segura y más económica, ¿ya? Entonces eso fue lo que se intentó con la actualización de la norma de aislación sísmica, que es la norma 2745. Nuevamente la norma en su cuerpo general está basada en la norma norteamericana, pero se recogió el nivel de conocimiento actual y la investigación más reciente en la materia, ¿ya? Y en algunos casos, dependiendo del tipo de suelo, se consiguen reducciones importantes en los esfuerzos de diseño, ¿ya? Y eso es lo que redunda en economías en las estructuras con aislación sísmica, ¿ya? Decíamos que los requisitos de detallamiento se relajaron de alguna manera, ¿ya? Dado que las demandas de utilidad se reducen en un edificio con aislación sísmica, y hoy por hoy se permite el uso de marcos intermedios en vez de marcos especiales, ¿ya? Lo cual me permite conseguir una estructura más económica. Del mismo modo, el uso del sistema de aislación sísmica se está masificando, ya no solo se utiliza en infraestructura hospitalaria, sino que también se está comenzando a utilizar en edificios de oficina y más importantemente en edificios residenciales, como vamos a ver algunos ejemplos a continuación. En el caso particular de los sistemas de aislación sísmica, las reducciones de demanda, ¿ya? Demandas de deformaciones de entrepisos y demandas de deformaciones de aceleraciones, se reducen del orden de un 70 a un 80%. ¿Ya? Entonces, si mi objetivo en la vida es darle protección a los contenidos de una estructura, a darle bienestar y confort a la gente que está en el interior de una estructura, ¿ya? Esa es la forma de hacerlo, porque reduzco las aceleraciones fácil en un 80%. ¿Ya? Aquí se muestra un ejemplo de un ensayo de un aislador de 1,30 m de diámetro que está sometido a una carga vertical de 2.000 toneladas durante todo el ensayo, y aquí se puede ver lo robusto que es el sistema, ¿ya? Y esto es básicamente la experiencia que recoge la normativa chilena, ¿ya? Primero, exigiéndome que el 100% de los aisladores que van a obra sean ensayados, ¿ya? De modo que el ingeniero diseñador tenga total tranquilidad de lo que está poniendo en obra, tenga una certificación y haya pasado por un laboratorio de ensayo que me dice, mire, esto permite replicar lo que usted espera que pase en su edificio, ¿ya? Acá, en el video acá, se muestra una simulación de cómo se mueve el suelo durante un terremoto y lo de arriba modela un edificio aislado. La validación no solo es empírica, ¿ya? También hay, experimental, perdón, también hay observaciones durante terremotos. Por ejemplo, este edificio acá es un edificio en Japón que está ubicado a 200 kilómetros del epicentro, que fue acá en las costas de Tohoku, ¿ya? Un edificio de 6 pisos, ¿ya? Y aquí se puede ver cómo se forma el sistema de aislación. El sistema de aislación, en este caso, tiene una deformación máxima. Aquí se ve la trayectoria del edificio, una deformación máxima de 8 centímetros, ¿ya? En Chile, los edificios con aislación sísmica lo diseñamos para 30 a 40 centímetros, ¿ya? Simplemente para tener un margen de seguridad contra el impacto respecto al perímetro, ¿ya? En Japón, 5.000 edificios con aislación sísmica probados en el terremoto magnitud 9 de Tohoku del año 2011. En China, 6.000 edificios con aislación sísmica, ¿ya? En Chile tenemos del orden de 100 a 120 en este minuto, ¿ya? Pero está creciendo bastante rápido la tasa, digamos, de edificios con protección, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el edificio más alto construido en este minuto, 20 pisos, ¿ya? Acá está el edificio Ñuñoa Capital, va a tener 33 pisos, ¿ya? Esto está en Ñuñoa, a 8 kilómetros de la falla San Ramón. Aquí está el anteproyecto del Hospital Salvador,
una gran manzana de 230 metros de largo que cuenta con varios edificios, todos montados sobre un sistema de aislación, y todos estos edificios están sacando ventaja de lo que permite la nueva norma de aislación sísmica. ¿Ya? En fin, muchos hospitales, muchos edificios residenciales, muchos edificios de oficinas, en algunos casos se pueden alcanzar cosas arquitectónicamente más audaces. ¿Ya? Ese edificio es fantástico, ¿ya? El arquitecto es Juan Sabaj, ¿ya? Premio Nacional. Eso es precioso. Edificios educacionales, centros clínicos, etc. Ya mencionábamos el primer edificio en altura. ¿Ya? Simplemente un video para ilustrar cómo cambia el desempeño, cómo mejora el desempeño cuando se usa aislación sísmica versus cuando no se usa. ¿Ya? Cuando no se usa, existen importantes torsiones en la estructura, importante aceleración en altura. Aquí la señora Juanita sale volando prácticamente. Todas las cosas se caen los plasmas, se caen las copas, se caen los platos. ¿Ya? Y eso genera mucho caos, mucho pánico. ¿Ya? Mientras que en el edificio con aislación sísmica, ¿ya? El movimiento es mucho más amortiguado, es mucho más suave, es un movimiento cuerpo rígido. ¿Ya? Las demandas de desplazamientos se reducen, estos son los perfiles de desplazamiento. En el caso de la estructura aislada se concentran en la aislación sísmica. En el caso de deformaciones de entrepiso, que es lo que se muestra en el segundo gráfico, las deformaciones de entrepiso se reducen drásticamente, con lo que se reducen los posibles daños en tabiquería, por ejemplo. Y las aceleraciones también se reducen considerablemente, esta es la altura del edificio, se reducen de 2G a menos de 0.4G. ¿Ya? 2G significa que la señora Juanita, que está a nivel de techo del edificio o en el último piso, la están empujando lateralmente con 2 veces su peso. ¿Ya? Entonces, el uso de protección sísmica permite que la señora Juanita reciba una fuerza, digamos, mucho menor y se pueda mantener en pie. ¿Ya? Y con eso ya conclusiones, porque ya me están echando y mirando feo. Un intenso desarrollo normativo ocurrió en nuestro país con posterioridad al terremoto del 27F. La filosofía de los criterios de diseño sísmico han cambiado. En particular, se busca limitar los daños y que las estructuras permanezcan operacional para el terremoto máximo conocido. Y también se busca proveer capacidad de formación más allá de ese terremoto conocido. ¿Cuánto? No sabemos, pero queremos darle, obviamente, resistencia más allá del terremoto máximo conocido. Un nuevo código de diseño para los proyectos de especialidades, la norma 3357, fue desarrollado, que insisto es una actualización de la NTM 001, ¿ya? Que busca fundamentalmente armonizar el desempeño sísmico de la estructura y de sus contenidos. ¿Ya? La revisión de los proyectos de las especialidades va a ser obligatorio. ¿Ya? El uso de tecnología de protección sísmica se está masificando, por suerte tenemos un marco normativo en el caso de aislación sísmica y pronto lo tendremos en el caso de estructuras con disipación de energía. ¿Ya? Diagonales con pandeo restringido se están usando en industria metálica, ¿ya? Y en edificación, vivienda, oficinas, hospitales, se está usando sistemas de aislación sísmica fundamentalmente. ¿Ya? Eso, cualquier duda, al final podemos conversar. Gracias. Agradecemos a Rodrigo Retamales por su presentación. Para finalizar con las exposiciones, dejamos con ustedes al señor Marcelo Soto Centeno, jefe del Departamento de Tecnologías de la Construcción de la ITEC, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien nos presenta Desarrollo Iniciativa 27F y proyecciones normativas para el sector. Hola, buenas tardes a todos. Inicialmente, en nombre del Ministerio, agradecer al INN por invitarnos a participar de este seminario. Hay mucha historia detrás de este resultado, de este desarrollo junto con INN, con el Instituto de la Construcción, con Corfo. La idea para el Ministerio de Vivienda en todos los aspectos es siempre ir mejorando la calidad de la construcción, mejorando el estándar de la construcción, entendiendo que, como decía Rodrigo, la señora Juanita lo que espera es siempre tener un mejor producto y siempre nos exige más. Hoy en día nuestros usuarios cada vez son más empoderados de aquellos aspectos que dicen relación con los productos que se les entrega y por lo tanto nosotros también tenemos que responder como país a esa exigencia, a esas mejoras que nos exigen cada uno de los usuarios. Inicialmente me gustaría explicar cuál es el rol del Ministerio dentro de los procesos normativos. El Ministerio de Vivienda, como tal, a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, le corresponde estudiar las modificaciones que requiera la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción
para mantenerla al día con el avance tecnológico y el desarrollo socioeconómico. Eso lo establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y a su vez la ordenanza también tiene la misión, la función de precisamente ir ya a la especificación, a la indicación más específica, valga la redundancia, respecto de cuáles son aquellos requerimientos que deben cumplir aquellos aspectos constructivos, aquellos aspectos que dicen relación con la edificación en general. No está aquí, pero también la ley orgánica del Ministerio le impone como función el desarrollar aquellos estudios que permitan y vayan en pos de mejorar la calidad de la construcción. Vale decir, fomentar lo que son la investigación científica y fomentar todo lo que es desarrollo en materia de construcción. Entrando en materia, como ustedes ya saben, después del terremoto del 27 de febrero del 2010, el Ministerio de Vivienda, con el apoyo de los especialistas del rubro, toma la decisión de encargar al Instituto de la Construcción y de sumarlo a esta iniciativa para el desarrollo de normas que tendieran a mejorar aquellos aspectos que no dieron plena satisfacción a cómo se esperaba que se comportaran dada la normativa vigente en el país. De la misma manera, se detectó la necesidad de actualizar ciertas normas que ya tenían un tiempo y que era necesario reestudiarlas. Este fue un proceso rápido porque se entendía de que habiendo existido un daño, si bien es cierto, menor, como se ha dicho, en términos de volumen, el daño existía y habían pérdidas importantes en términos de recursos, en términos de inversión y se necesitaba rápidamente actuar en materia de desarrollo tecnológico. No voy a entrar en el detalle de las normas porque ya ustedes las han visto, indicar principalmente que las áreas en las cuales se trabajó fueron principalmente el área de estructura, en lo que son el desarrollo de elementos no estructurales, análisis y diseño de edificios con aislación sísmica, fuertemente en el área de ascensores. Todos sabemos de que había una brecha que salvar, que una brecha que necesitaba ser complementada a raíz de que en el país no estaba bien desarrollado el tema. En el área de mecánica de suelo, como ya presentó Miguel Ángel, particularmente en lo que dice relación con la norma NSH 1508, que es la de estudio de mecánica de suelo, y de los ensayos en terreno del tipo SPT. Eso es en el marco de lo que fue esta iniciativa con recursos Corfo de desarrollo de normas con el nombre de 27F. La lógica tiene relación con lo que planteaba inicialmente el director, lo que planteaba también Klaus respecto de la necesidad de ir avanzando en lo que es desarrollo normativo. Esto no es un proceso estático, sino que también es dinámico en el sentido de que no nos podemos quedar con lo que ya hemos desarrollado a la fecha, sino que entender de que este proceso dinámico significa ir viendo aquellas otras áreas donde es necesario complementar la normativa y donde a su vez es necesario responder a esta exigencia que yo les planteaba en un principio en relación a nuestros usuarios, al usuario final de la edificación. Así hemos querido avanzar aún más en el desarrollo. Pretendemos que esto en el tiempo, esta iniciativa que fue positiva desde el punto de vista de nuestra evaluación, proseguir con ella, avanzar en materia normativa y les voy a comentar algunas cosas que estamos iniciando este año, algunas que vienen ya de arrastre del año 2014, donde pretendemos avanzar en lo que dice relación con materia normativa. Hoy tenemos un trabajo de fortalecimiento de la relación de trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Normalización, con el sentido de potenciar el sector de la construcción. Tenemos la materialización de un convenio de colaboración entre el mismo y el INN para la publicación de normas que hoy en día ya están publicadas en el portal del Ministerio de Vivienda. Hay acceso a 192 normas, son para visualización, son normas que están en la ordenanza y que son de uso obligatorio.
y a su vez las normas que son del Decreto Supremo número 10, que dice relación con los laboratorios de ensayo de control de materiales para la construcción. Este convenio considera, como ya decía, una sesión temporal para la visualización de 192 normas y que se colocan a disposición de los profesionales del área, académicos industriales y laboratorios de control técnico y calidad de la construcción. El Ministerio de Vivienda tiene un sitio donde ustedes pueden acceder libremente a estas 192 normas. El objetivo es que en el futuro, en la medida que se vayan actualizando las normas, poder ir también gestionando un convenio de colaboración con el INR que lo permita también. Hemos reactivado un convenio de colaboración que manteníamos con el INN de manera histórica, que no se le había dado continuidad hace algunos años atrás. Esto nos permite continuar con el trabajo de desarrollo de normas, dispone de recursos con los cuales el Ministerio puede encargar al Instituto Nacional de Normalización el desarrollo de normativa. Lógicamente estamos hablando de normativa vinculada al área de la construcción, ya sea entregando anteproyectos de normas, como encargando directamente el desarrollo de una norma. No tan solo hemos trabajado con el Instituto Nacional de Normalización, sino que también hemos trabajado con otras instituciones que para el efecto el día de hoy mantenemos un convenio de trabajo colaborativo con el Instituto de la Construcción, donde estamos trabajando en el desarrollo de 11 anteproyectos de norma y 3 manuales técnicos, vinculados a distintas áreas del ámbito de la construcción. Menciono algunas de ellas: incremento de las condiciones de habitabilidad de la edificación, incluyendo temas como iluminación y consumo de energía, con normas de iluminación exterior e interior, cálculo del consumo de energía para calefacción y refrigeración de espacios, actualización de normas de ensayo del área estructural en el subárea de paneles. La idea es para poder ir potenciando el desarrollo de sistemas constructivos innovadores que no cuentan con norma de diseño propia. Así se está trabajando en la norma NSH 801, 802, 803 y 804, todas vinculadas al área del desarrollo de evaluación estructural de paneles. En el caso del diseño de estructura, se está trabajando en la actualización de las normas NSH 3171 de diseño estructural, disposiciones generales y combinaciones de carga, la NSH 2369, diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales, y una norma de diseño estructural de perfiles de acero conformado en frío. En temas de sustentabilidad, el mismo convenio también considera reciclado de materiales de la construcción y etiquetado del ciclo vía para materiales de la construcción. Eso en el ámbito del trabajo desarrollado con el Instituto de la Construcción. Como ustedes ven, hemos querido abordar un espectro amplio. Lógicamente no es posible probablemente abordarlos todos dentro de este convenio, pero también hemos ido avanzando con otras instituciones. Lo que quiero decir en el fondo es que estamos por un trabajo multisectorial, un trabajo donde distintas instituciones van participando y nos van aportando con la integración de todos los actores que en cada una de sus expertices nos pueden ir aportando para el mejor desarrollo del resultado de cada una de estas iniciativas, ya sea en formato norma, ya sea en formato manual. Aquí presentamos una iniciativa con financiamiento Corfo, que consiste en el apoyo a 3 instituciones para la postulación como desarrolladores de estudios que permitan potenciar el desarrollo constructivo con madera para la edificación en media altura, y la idea es concluir en la actualización y desarrollo de nuevas normas asociadas al área madera. Este es un estudio desarrollado con el Centro de Innovación en Madera de la Pontificia Universidad Católica, y el estudio está orientado a evaluar y proponer modificaciones a la normativa de diseño estructural para la construcción de una edificación en mediana altura, que todos sabemos que hoy en día la normativa, si bien es cierto, lo permite, pero existen algunas trabas en términos de diseño sísmico que impiden llegar a ciertas alturas mayores a 2 pisos. Existen otros estudios con línea de financiamiento Corfo, asociados principalmente a evaluar el comportamiento desde el punto de vista de la eficiencia energética, desde el punto de vista de su comportamiento respecto con el medio ambiente de la madera, pensando en muros de envolvente en madera,
y con el objetivo de evaluar cuál es el desempeño desde el punto de vista climático de una edificación compuesta por madera. El estudio, la idea es proponer desarrollos innovadores para modelos de muro envolvente con características ecológicamente sustentables y económicamente viables orientadas a edificación de mediana altura en madera. También en la línea de financiamientos Corfo tenemos un estudio, estamos trabajando proponiendo a Corfo estudios desarrollados por el IBIM de la Universidad de Chile. Este estudio parte de la base de que no existe una metodología para diseñar edificios de estructura de madera que cumplan con requerimientos de resistencia al fuego, indicado en la ordenanza general. Tampoco existe una metodología para la determinación experimental de la resistencia al fuego de estructura en madera. Y lógicamente esto va de la mano de ensayos que permitan caracterizar y establecer mecanismos para poder evaluar comportamiento del fuego y las variables que a su vez están involucradas dentro de este tipo de estructura para determinar su resistencia al fuego frente a un incendio. A su vez, en el marco del trabajo colaborativo con otras instituciones, estamos participando en un trabajo con el Instituto Chileno del Cemento y el Hormigón en la actualización de la norma NSH 162 de cemento y extracción de muestras, la que facilitará el proceso de certificación de materiales. Tema relevante particularmente porque el hormigón es uno de los materiales más usados en el país en términos de edificación. Rotulado de materiales, en forma el Ministerio de Vivienda de la mano del Ministerio de Economía, ya desde el año 2013-2014, se ha trabajado en un decreto de rotulado de materiales partiendo por los tres materiales más utilizados, cemento, acero y madera. La idea es que establece condiciones para la declaración de cumplimiento normativo. Esta no es una norma de certificación, sino que más bien está orientado al usuario final, de tal manera de que éste tenga la información declarada por el fabricante respecto a las características y mecanismos de control que ha tenido el producto que está comprando. Hoy el decreto asociado al rotulado de materiales en el área de cemento ya fue firmado por la Presidenta y hoy en día está en la Contraloría General de la República. Se espera, una vez que sea tramitado por la Contraloría, poder ingresar los decretos de rotulado de acero y madera, siempre con el objetivo final de poder establecer un rotulado que sirva como declaración y que permita al usuario conocer las características del producto que está adquiriendo. Como ya decía, bueno, se encuentran en proceso de consulta pública. Los decretos que son, el de cemento ya pasa por Contraloría, está para la aprobación de Contraloría, y los otros dos se encuentran, van a pasar a consulta pública, el de acero y madera. Eso principalmente para enmarcar los avances en que ha ido participando el Ministerio de Vivienda de la mano de todos los actores, de la mano del Instituto Nacional de Normalización, de la mano del Instituto de la Construcción, de otros actores del rubro de la construcción. Queremos seguir avanzando en esta materia. Sabemos que nos falta, hay mucho por hacer. Me quedo un poco con la tarea que mencionaba Klaus respecto a todo lo que nos falta en materia de ascensores, todo ese listado que dejó de tarea en su presentación, un listado bastante potente. En otras áreas probablemente también nos falta mucho por resolver, pero lógicamente la idea, de la mano de nuestra responsabilidad como Ministerio de Vivienda, de la participación de todos los actores del rubro, de los especialistas, esperamos poder sacar adelante, ir avanzando como país, en términos de desarrollo constructivo, en términos de eficiencia de los procesos, en términos de calidad de la construcción. Por lo tanto, los invito a todos, en la medida de que cada una de estas iniciativas normativas se vayan generando, a participar, y esperamos seguir contando con el apoyo de todos los especialistas que hasta la fecha nos han apoyado en términos de armar, ejecutar y tener como resultado iniciativas de este tipo que nos permiten contar con mayor regulación en términos de los productos del área de la construcción. Muchas gracias.
Agradecemos al señor Marcelo Soto por su presentación. A continuación queremos invitar a los expositores a pasar al mesón para realizar una ronda de preguntas, las consultas que tenga el público en general. Miguel Capó de Besalco. Buenos días. Yo tengo varias preguntas de tipo un poco legal. Hablaba en el medio con el señor Maureira y le decía si estas normas son leyes o no son leyes dentro de la República. Yo me explicaba que son leyes cuando el Ministerio de Vivienda las convierte en leyes, cuando el Ministerio de Vivienda las obliga, digamos. Pero mientras el Ministerio de Vivienda no las obliga, no son leyes, no son obligatorias, serían recomendaciones solamente. Ese es un punto que me gustaría aclarar. ¿Ya? Y el otro punto es sobre todo lo que uno lee del Ministerio de la Vivienda, la ordenanza, uno lo lee, esta es la Ley General de Urbanismo y Construcción, esto rige para todas las construcciones en Chile, las obras que construye el Estado, las que no construye el Estado, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que uno en la práctica ve que todo esto está orientado nada más que a la vivienda y a los edificios, y no a los puentes y otras cosas. Perdón, y ahora la edificación industrial. Pero yo no veo, por ejemplo, los puentes. ¿Qué pasa con los puentes en la normativa chilena? ¿Por qué no están en la Ley General de Urbanismo y Construcción? ¿Por qué no están en la ordenanza? Porque van por otro lado, pero nadie sabe por qué lado van. De acuerdo a los clientes, la norma ASTO ocupa aquí el manual de carretera, pero es obligación. El manual de carretera dice en la primera página, estas son recomendaciones, dice. ¿Dónde está la parte legal de la normativa obligada, legal que hay en Chile para los puentes? Le toco el tema porque recién ahora en el río Copiapó, que se salió, todos vimos que hay unos puentes nuevos y están todos cortos, porque el agua se pasó por arriba. Tuvo gran cantidad de horas el agua bajo el puente, pero en un momento se salió. Se pasó por arriba el agua, que casi lo mismo que pasó aquí en el Mapocho el año 82 y el año 84. ¿Y la ley dónde está? ¿Por qué esos puentes no tienen la luz que corresponde, el largo que corresponde? ¿Por qué son más cortos? ¿Y quién los obliga? ¿Dónde está la legalidad de eso? Esa es la pregunta mía, la legalidad del tema. Eso. Hola, buenas tardes. Con respecto a la primera pregunta en relación a cuándo las normas son consideradas como, entre comillas, legales, la verdad es que las normas son obligatorias, tal como le decía, cuando son incluidas en la ordenanza. Cuando son mencionadas en la ordenanza pasan a ser normas obligatorias. De no estar en la ordenanza, efectivamente, son recomendaciones, pero hay que pensar también en algo y que dice relación con cómo va avanzando la técnica de la construcción en términos de que no siempre todo lo que está obligado es considerado por los profesionales del gremio como recomendación. Yo me imagino que en el caso, por ejemplo, de la aislación sísmica, la NSH 2745 ya desde hace un tiempo es considerada como material casi obligatorio para su diseño en Chile. No obstante, no ha sido incluido en la ordenanza. O sea, hay normas que en la medida que el avance de la construcción va en incremento, son siendo considerados por los mismos profesionales del área como elementos de regulación, quizás no obligatoria, pero sí marcan la pauta para poder establecer los diseños. A la respuesta a la pregunta en específico, solo aquellas que están incluidas en la ordenanza son obligatorias. Un momento, por favor. La cuenta clara. Esta norma de disipadores sísmicos, ¿ya está vigente? Supongamos que esté vigente ya, supongamos. Sí. ¿Podría haber un edificio en Chile, legalmente hablando, que no cumpliera esa norma? Podría, mientras no esté en la ordenanza. Ahora, no es la práctica, ¿no? Y por eso decir que no todas las normas pasan a la ordenanza. Hay algunas que sí, claramente hay algunas que debemos estudiar que deben ir pasando a la ordenanza en el mediano plazo y en el corto plazo. Pero no se puede esperar de que todas las normas pasen a la ordenanza.
O sea, hay algunas que son de prioridad y seguramente en el caso que estábamos hablando, en algún instante en el mediano plazo va a pasar la ordenanza también. Pero la idea no es que todo pase a la ordenanza. A la respuesta en concreto, lo que está en la ordenanza es lo que está reglamentado y es obligado legalmente. Respecto de la segunda pregunta, asociado al MOP, la verdad que el MOP establece su reglamentación técnica, no como reglamentación en el manual de carretera. ¿Y dónde queda obligado en el MOP? En sus contratos. En sus contratos el MOP obliga al uso del manual de carretera. Yo no soy del MOP, yo estoy respondiendo quizás como un externo, pero eso es lo que sucede. No es que queda desregulado cómo se hacen los puentes o cómo se tratan hidráulicamente los ríos y canales. Eso está regulado, pero está regulado en los contratos que establece el MOP con sus con las personas que contrata. Y ahí normalmente lo que ellos establecen es que el uso del manual de carreteras como elemento técnico reglamentario. ¿Me permiten? Solo para complementar, y fue efectivamente una conversación de pasillo. Bueno, por términos de tiempo tuve que recortar bastante la presentación, pero para la gente veo algunos que participaron en el seminario Viña del Mar, y la verdad que ahí lo dejé expresado. Hay una diferenciación entre lo que es reglamento técnico y una norma técnica. Efectivamente, lo que mostramos nosotros hoy día son las normas vigentes técnicamente, perdón. Y esas, efectivamente, tal cual como dijo Marcelo, pasan un proceso posterior donde el Ministerio las toma, ¿ya? Y mediante sus decretos pudiese hacerla obligatoria. De por sí, toda la normativa tiene carácter de cumplimiento no obligatorio, perdón, se me olvidó la palabra. Voluntario, ¿ya? Serán los pasos posteriores que hará cada ministerio referente al área, aquí estamos en el área de construcción obviamente, será mediante sus decretos, mediante su citación en reglamento, la cual lo hará de cumplimiento obligatorio. Un último complemento. Han habido dos presentaciones del fiscal que atendió el edificio Alto Río, trabajó en el caso del Alto Río. Y desde el punto de vista jurídico, uno de los aspectos que él ha mencionado es que, no obstante, puede que no haya norma de carácter obligatorio, legalmente, desde el punto de vista judicial, el profesional que falló debió haber estado en conocimiento de la normativa que regía para ese efecto, siendo no obligatoria. Entonces, hay un tema que dice relación con que, está bien, desde el punto de vista reglamentario uno reconoce que aquellas que están en la ordenanza son aquellas obligadas. No obstante, desde el punto de vista legal, un juez puede considerar de que no habiéndose cumplido una norma que no está incluida en la ordenanza, se cometió un error o se cometió un fallo asociado a un proyecto. Eso, como les digo, lo ha mencionado un par de veces un fiscal que ha hecho presentación en la Cámara Chilena de la Construcción asociado al caso específico del edificio Alto Río. Álvaro Prieto, arquitecto del Ministerio de Salud, respondiendo también a la pregunta si nosotros en nuestras especificaciones técnicas y en nuestras bases administrativas ponemos que ciertos reglamentos y ciertas normas están incluidas, pasan a ser obligatorias aunque no estén en la ordenanza. Así que queda establecido eso en nuestros propios documentos, digamos, cuál norma es la que se aplica en tal caso. La pregunta mía va hacia Rodrigo Retamales, con respecto a la aislación sísmica. ¿Qué altura de edificio es conveniente o no, con lo que vimos que había unos edificios altos con respecto a este? Pero en la misma gráfica que se mostró, el edificio se movía bastante, no era solamente un vaivén a nivel a ritmo de vals, sino que era un poquito más movido. Y la otra cosa, ¿qué es preferible, la aislación bajo el edificio completo o a nivel de primer piso, entre el primer piso y primer subterráneo? Gracias por la consulta, Álvaro. En relación a la aislación de edificio alto, esa es una tecnología que se ha desarrollado en los últimos 20 años. Acá en Chile comenzó a entrar hace unos 3-4 años atrás cuando se hizo este edificio de 20 pisos.
¿ya? El edificio más alto con aislación sísmica en el mundo tiene 52 pisos y está en Armenia, ¿ya? Lo sigue un edificio de 44 pisos que está en Japón, ¿ya? En Estados Unidos hay 3 edificios más altos que los que están acá en Santiago, ¿ya? Ahí está el City Hall de Los Ángeles, el City Hall de Oakland y el tercero no me acuerdo, ¿ya? Que son edificios de hasta 130 y tantos metros de altura, ¿ya? En Chile la altura de piso es bastante bajita, ¿ya? En Chile los edificios, como lo mencionábamos en la presentación, tienen mucho muro, ¿ya? Y como los edificios son muy rígidos, eso viabiliza el uso de aislación sísmica, ¿ya? La aislación sísmica no funciona cuando los edificios son flexibles, ¿ya? Pero los edificios chilenos per se, digamos, porque ha sido la práctica histórica de los ingenieros chilenos, los edificios chilenos son muy rígidos. Entonces yo pongo una base que es muy flexible y el edificio para arriba se deforma casi como un cuerpo rígido, ¿ya? Y eso es lo que en el caso particular de Chile viabiliza el uso de esa tecnología, ¿ya? Y se obtienen reducciones bastante importantes, incluso si uno considera registros como el de Concepción, por ejemplo, ¿ya? Una cosa que no la mencioné, pero cuando uno diseña un sistema de aislación sísmica considera un amortiguamiento del orden del 20-25%. Un edificio convencional tiene por lo general un amortiguamiento del 2 al 3%. Entonces la gente siente una aceleración muy grande y muy poco amortiguada, ¿ya? Cuando uno le pone aislación sísmica es como andar en un auto con una muy buena suspensión. Prácticamente no siente el terremoto, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los límites de altura? Eso lo da fundamentalmente la zona sísmica. Obviamente en zona costera no puedo alcanzar la misma altura que puedo alcanzar en la zona del Valle Central, ¿ya? Ni voy a ser capaz de alcanzar la misma altura en un edificio que está ubicado en un suelo tipo D o E que en un edificio que está en un suelo tipo A o B, ¿ya? Pero hemos visto que en suelo tipo D y E se pueden alcanzar 20 pisos aproximadamente, ¿ya? En suelo tipo B y en zona sísmica 2 se alcanzan los 33 pisos del ejemplo que mostraba. Eso más o menos. Ahora, todo depende también de la relación ancho-altura, ¿ya? Mientras menor es la relación de Peltez, más alto puede ser el edificio, ¿ya? Y la segunda parte de la pregunta, perdón, ¿cuál era? Sobre la ubicación del aislador, Sí. ¿con el edificio completo o a nivel Sí, eso yo creo que obedece simplemente a un análisis económico, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo coloco el sistema de aislación, por ejemplo, en el subterráneo menos 5, ¿ya? Los muros de contención que tengan que acomodar 5 niveles pueden ser carísimos, ¿ya? Y en tal caso, si no quiero gastar para abajo, me conviene aislar en el cielo el primer subterráneo, ¿ya? Y me queda todo lo que está sobre el nivel de terreno aislado y lo que está para abajo, que típicamente son estacionamientos, me queda sin aislación, ¿ya? Eso se puede hacer, pero todo depende de un costo de lo que es los empujes versus la conveniencia de proteger el edificio completo. Todo depende del número de estacionamiento y del proyecto en particular. En algunos casos hemos llegado hasta el último subterráneo, ¿ya? Y se han protegido incluso los estacionamientos porque la estructura sale más barata hacerlo así, ¿ya? Pero necesito tener un buen diseño para la contención de los empujes de suelo. Entonces, a priori no sabría responderle cuál de las dos es más conveniente, es caso a caso. ¿Alguien más? Buenas tardes, Ismael de Lorenzo de la Asociación de Consumidores de la Bicicleta como medio de transporte. Mi pregunta va dirigida más bien pienso que a Francisco Maureira o a Marcelo Soto, y tiene más que ver, más que con el diseño estructural de los edificios, con la habilitación de los mismos, que también es parte de la norma de la construcción, en su fase de determinaciones. Y bueno, en la línea de mantener vías despejadas, ¿cierto?, para casos de emergencia, está considerado en la normativa, primero en la ordenanza, que es la que se rige, ¿cierto?, está considerado norma respecto a la habilitación de estacionamientos para bicicleta en la línea de mantener estas vías despejadas. Si es que existe esta norma, quisiera saber si aplica para los edificios que se construyen desde el minuto en el que se estableció en adelante, o si tiene alguna cápita que rija a todos los edificios que ya están construidos. Y si no existe este tipo de norma, quisiera saber si es que existe en su contemplación, digamos, o existe el interés por parte de ustedes de normar este ámbito de la construcción. Gracias. Mira, mi memoria no es tan buena como poder decirte si es que la ordenanza está o no está. Yo, hasta donde recuerdo, normativa asociada a lo que es estacionamientos de bicicletas no está indicado. Lo podemos revisar. Yo, en ese caso, te pido que
nos podemos contactar vía correo electrónico para poder remitirte la respuesta en forma más precisa. Ahora, sí, la ordenanza establece temas asociados a vías despejadas, a evacuación, si es que ese fuese el tenor de la pregunta, pero vinculado específicamente al tema de estacionamiento de bicicleta, que yo recuerde, no. No tengo plena seguridad para responderte con precisión, pero yo hasta donde yo recuerdo, no. Igualmente, si hay un planteamiento, nosotros siempre estamos llanos a conversarlo y a recogerlo de la mano de la División de Desarrollo Urbano, que es finalmente la división dentro del Ministerio que lleva el tema de la ordenanza y la que vendría a regular temas de este tipo. Bueno, complementando además lo que dice Marcelo, bueno, hoy en día específicamente para temas de respecto a tu consulta no existe norma. Sí, estamos abiertos obviamente y siempre está la disposición para estudiar normativa referente a los temas que vayan saliendo. Solamente mencionar, y si bien es un tema mucho más macro, pero si bien va en la línea de, hoy día estamos viendo la posibilidad, y quizás prontamente saldrá, estudiando la norma relacionada con la ISO 37120 que tiene que ver con Smart Cities, ciudades inteligentes, ¿ya? Como te decía, es un tema mucho más macro, ya pensado en que sean ciudades inteligentes, ciudades más vivibles, en el fondo mejores ciudades, ¿ya? Si bien también esto ataca materias más que ver con un desarrollo urbano genérico, pero hay iniciativas en términos de normativa nacional, internacional, que van en esa línea, ¿ya? Como te digo, puede ser un tema mucho más macro a la consulta tuya, pero se está viendo algunas posibilidades al respecto. Un último alcance, sí estamos trabajando en un manual de diseño de ciclovías, no vinculado directamente al estacionamiento en edificios, pero sí en lo que es diseño urbano de ciclovías, y eso esperamos que dentro de este año salga el manual. Hola, mi nombre es Eduardo Sepúlveda, soy arquitecto de la SECPLAN de San Joaquín. Dentro de mi vida profesional y de investigación me ha interesado siempre, y dentro de mi vida académica cuando estaba estudiando, el tema de los terremotos, los sismos y la emergencia en general. Y ante esa situación tengo dos consultas. Una, que es la que desarrollé como proyecto de título y que sigo trabajando, es si se contempla en el tema de las catástrofes tener zonas de resguardo. Por ejemplo, se mencionó de que en los edificios, en el momento del sismo, cuando se muevan, iba a haber una dilatación entre edificios para que estos no se topen, ese tipo de resguardo como espacio. Primero quiero saber si se contempla a un nivel más urbano, de desarrollo de ciudad, de catástrofe a nivel de ciudad, hay espacios como placas madres, por así decirlo, donde exista habilitación de agua o algún sistema de electricidad o comunicación para que la ciudad no quede detenida. Si no sé, recordando un poco cuando se cortó la luz aquí el agua en Santiago, que fue media tarde, se perdieron 2.500 millones de pesos y eso fueron 6 horas. Entonces, suponiendo en una ciudad como Santiago, en el terremoto, que quedamos sin luz 2 horas, o en Concepción, donde el agua creo que se demoró como un mes en volver, y ahora que estamos en el norte con la situación de Diego de Almagro, que va a estar, no sé, como 6 meses sin agua potable, si está contemplado primero a nivel de ciudad algún espacio de resguardo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con que alguna vez pensamos en la Universidad de Santiago, en la USACH, que es donde vengo yo, es clasificar de algún tipo los edificios, ya sea como lo hacen por ejemplo los refrigeradores, que está el A, B y C, que tiene que ver con el consumo, clasificar un edificio que sea tipo A, donde yo pueda pagar más plata y decir yo quiero un edificio A donde pasado el terremoto siga operativo, o pagar por un edificio tipo B que pasado el terremoto está sin daño, o pagar por un edificio C que es salvar vida, o por una clasificación, y que eso conlleva a un precio del edificio, como yo, usuario, compro una vivienda en este caso, o una entidad pública manda a solicitar un edificio, si existe una clasificación y que eso varía en el costo.
A ver, bueno, respondiendo a tu pregunta, la verdad que bastante compleja en realidad y tiene que ver más que nada con el área del punto de vista de arquitectura, de diseño. En este caso, la norma que estábamos mencionando tiene que ver con los... se mencionan algunas estructuras clave dentro del funcionamiento de la respuesta, ¿ya? Y cuánto tiempo tienen que tener, y dependiendo del servicio que deben prestar, en el fondo es casi una independencia del servicio por una cantidad de tiempo, ¿ya? Eso va más que en el área netamente constructiva, más por un área de seguridad, ¿ya? Y de respuesta. En algún momento estuvimos viendo con la tan vapuleada gente de la ONEMI, ¿ya? Algunas normativas que también en términos internacionales habían visto con referente a respuesta a la seguridad, el tiempo de respuesta. La verdad que, bueno, por todos los hechos ya por todos conocidos, la verdad que han sido solamente conversaciones, pero como te digo, en esos términos es un tema mucho más mayor, ¿ya? Que el área propia de, en el fondo, diferenciarlo en estas normas, ¿ya? Lo que dices tú es una idea, una postura del cómo podría ser, ¿ya? Es una idea. Aquí se vio, en el fondo, de otra manera el tema de la respuesta, pero es un término arquitectónico que a lo mejor escapa un poquito de las materias de hoy en día. Si bien el título es mejorando la seguridad, pero la seguridad de los aspectos que presentamos hoy día y que era un poco más urgente, dado todas las lecciones aprendidas del terremoto del 27 de febrero. No se prendió. No. Tampoco. Bien, una última, parece que es la última consulta para Miguel Ángel Jaramillo. Así como Klaus tiene el listado de las normas que faltan por hacer y nos dejó la tarea pendiente, me gustaría que comentara si las 3 normas sobre las cuales tú expusiste son todas las necesarias para el tema de mecánica de suelo o faltan todavía. Gracias. Efectivamente, tenemos tareas pendientes. Hay un tema que no se comentó en este momento, o más bien dicho, todo el año pasado, y parte de este año se trabajó en el manual de ondas superficiales para que a través de métodos geofísicos se pueda categorizar el comportamiento dinámico de los suelos. Este manual, yo diría que está en un 98% terminado. Entiendo que falta una revisión final para que sea divulgado como manual para este tipo de prospección geofísica. Ahí hay un tema. El otro tema, que es la clasificación dinámica de los suelos, que es un comité de la SOCHIGE, de la Sociedad Chilena de Mecánica de Suelo, que está trabajando, y es para determinar los espectros de comportamiento de los 5 tipos de suelo que en este momento define la norma chilena. El tema ha sido bastante complejo. Este comité viene trabajando hace 2 años, este es el 3er año, todavía no llega a una conclusión, porque no hay experiencia a nivel mundial y está haciendo un trabajo, entre comillas, inédito. No ha sido fácil. Ya están tratando de ver la luz. Hace como 2 años están viendo la luz, pero se les escapa. Ha sido complejo, muy difícil. Pero sí tenemos temas pendientes y, bueno, hay otros temas que a lo mejor no son tan críticos como el diseño sísmico de edificios o este tema de la clasificación dinámica de los suelos. Por ejemplo, hay temas pendientes en normar algunos ensayos, por ejemplo, ensayos de determinar permeabilidad de suelos, que es un tema que a mi parecer todavía está pendiente, para el dimensionamiento de pozos absorbentes. Creo que es un tema que no está resuelto y tiene incidencia en cómo se drenan las aguas lluvias del subsuelo. Bueno, y estamos abiertos a recibir cualquier otra iniciativa con respecto a eso. Pero sin duda, hay temas pendientes.
Bueno, para finalizar la jornada y en nombre del Instituto Nacional de Normalización, queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes y recordarles que podrán revisar las presentaciones de este seminario ingresando a nuestro sitio web www.inn.cl. Le agradecemos a todos y muchas gracias. Bueno, a nombre del Instituto Nacional de Normalización, reitero nuestros agradecimientos a los 4 expertos que participaron en esta jornada, en especial a Rodrigo Retamales, que estuvo súper comprometido con esta tarea y nos acompañó a los seminarios regionales con una disposición increíble, así que muchas gracias, Rodrigo, de nuevo. Un alcance que creo que lo había mencionado Francisco. Trabajamos en el diseño de un compendio de estas 14 normas que lamentablemente no pudo estar listo para el día de hoy. Por lo mismo les pedimos las direcciones cuando hicieron su ingreso, así que van a ser enviados los manuales en forma física a las direcciones que ustedes pusieron en la lista de asistencia. Así que muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Adiós.